Hola, señor Williams. Le habla Emilio, chofer de cisterna desde hace más de 12 años. Siempre escucho su programa cuando me toca ruta larga, pero hasta ahora no me había animado a escribirle. No sé si esto que viví fue real, un mal sueño, o si algo se quebró en mi cabeza esa noche, pero lo tengo grabado y no me deja en paz. Esto pasó hace un par de años, justo cuando mi papá falleció. Él era alcohólico, agresivo, un hombre duro. No nos hablábamos desde hacía más de una década. Cuando me avisaron que había muerto, ya estaba enterrado. Me dejó una sola cosa, un remolque viejo, oxidado, que él mismo había adaptado para transportar químicos. Nadie lo quería, pero yo lo acepté. Pensé, me lo gané con años de silencio. Ese tráiler fue el inicio de todo. Lo llevé a revisar, ajusté frenos, cambié llantas, lo pinté como pude. Mi jefe, por lástima o por confianza, me asignó un viaje corto de ida y vuelta entre Torreón y Monclova, con carga líquida industrial. Salí al atardecer. Iba solo, como siempre. El aire era caliente, espeso, con ese olor a hierro que queda después de un día de sol. Prendí la radio, pero no se escuchaba más que estática. Algo normal, pensé. Bajé el volumen y seguí en silencio. Cuando pasé por la zona de la Cuchilla, ya era noche cerrada. No había una sola alma en la carretera. De pronto, algo empezó a oler raro. No era químico, era como animal muerto. Y el remolque vibraba, muy leve. Al principio creí que era el pavimento dañado, pero cada tanto, esa vibración regresaba, más intensa. Pensé en detenerme, pero con esa carga no era seguro. Seguí. Media hora después, la vibración se volvió un golpe seco, sordo, como si algo en la caja trasera rebotara contra las paredes. No tenía sentido. Transportaba líquido, bien sellado. Me detuve en la orilla, bajé con linterna y subí al remolque. No vi nada extraño. La válvula principal intacta, las compuertas cerradas. Pero al volver a la cabina noté que la puerta del copiloto estaba entreabierta. No recuerdo haberla dejado así. Cerré con fuerza y continué. En el siguiente tramo, las luces empezaron a parpadear. Luego, un sonido seco en la radio. Un golpeteo, como si alguien tocara el micrófono desde adentro. Luego, silencio. Más adelante, en un retén fantasma. Así les llamamos a unos conos abandonados sobre el asfalto, me obligaron a frenar en seco. Los conos tenían marcas, no de tránsito, sino trazos con pintura blanca. Uno decía, mala, el otro, caja. Seguí. Unos 10 kilómetros después, el remolque se detuvo solo. El motor seguía encendido, pero las llantas traseras no respondían. Bajé. Ya no olía a animal. Olía a podredumbre, a madera mojada. Revisé de nuevo la compuerta trasera y estaba abierta. Cosa imposible, porque había candado. Miré dentro, apuntando con la linterna. Había una caja de madera. No debía estar ahí. Era pequeña, con símbolos grabados. Uno se parecía a una cruz torcida, otro a una letra, o con una línea en el centro. La tapa estaba mal cerrada. Sentí algo raro, no miedo, algo más frío, como si me despegara del cuerpo. Entonces oí pasos, lentos, adentro del remolque. Salté hacia atrás, subí a la cabina, cerré con seguro. El camión arrancó solo, lo juro. No toqué el pedal. Sentí el jalón en el cuerpo, como cuando vas en bajada. En el retrovisor vi algo que no quise mirar. Una silueta. No tenía rostro, solo estaba ahí. Luego, ya no. Llegué a Monclova a las 5 de la mañana. El encargado me preguntó si había tenido problemas. Le dije que no, pero no aceptó recibir la carga. Me dijo que esa no era su cisterna, que ese remolque estaba reportado como fuera de uso, que nadie lo había reclamado desde hace años. Revisamos la placa. No coincidía. Era otra. Volví a Torreón por la misma ruta con la cisterna vacía. En el camino esa caja ya no estaba. Busqué dentro. Nada, ni un clavo.
Solo una marca en el piso de acero, una cruz torcida. Desde entonces la caja aparece en sueños, la tapa entreabierta, algo respira dentro, y siempre despierto empapado, con la sensación de que estoy a punto de recordar lo que vi, pero nunca puedo. Por eso escribo, señor Williams, no para entender, solo para dejar constancia, por si alguien más ha visto algo parecido. Continuamos con la siguiente historia. Zona Roja Hola, señor Williams. Le habla uno que sirvió 15 años en el ejército. No puedo decir mi nombre ni el batallón, por respeto a los que cayeron. Esta historia no la cuento por fama ni por terapia, sino porque sigue persiguiéndome en sueños, como si aún estuviera allá. En 2011 nos mandaron a una operación cerca de un rancho olvidado en la sierra de Sinaloa. El objetivo: desarticular una célula narca que usaba la zona como ruta de trasiego. Lo de siempre: helicóptero al amanecer, cerco perimetral, y luego barrido casa por casa. Pero esta misión traía algo raro desde el inicio. Se notaba en el silencio del capitán, en las miradas esquivas de los jefes. Éramos 8, cargados hasta los dientes. A mí me tocó ir con Cárdenas, el más joven del grupo. Bajamos al anochecer, tras una lluvia que empantanó los caminos. Todo olía a tierra podrida. La radio crepitaba con interferencias. Yo iba marcando la ruta con GPS, pero el punto exacto no aparecía, como si el lugar no existiera. Al llegar al rancho, lo primero que notamos fue la ausencia de luz. Ni fogatas, ni perros, ni gallinas. Nada. Solo una casona vieja con la pintura reventada y los ventanales tapiados. El resto del equipo se desplegó en formación. Yo me acerqué con Cárdenas al cobertizo trasero. Algo apestaba ahí adentro. Pensamos que eran animales muertos, pero lo que encontramos no era de este mundo. Había un círculo hecho con sangre seca, con marcas que nunca vi en ningún ritual narco. En medio, colgado del techo, un cuerpo sin rostro, como si algo se lo hubiera succionado. Cárdenas vomitó. Yo solo apunté con el arma y retrocedí. Llamé al capitán por radio. Silencio. Probé otra frecuencia. Nada. Fue entonces que el aire cambió. Se volvió espeso, como si respiraras lodo caliente. Todo empezó a vibrar levemente, como un motor lejano. El foco del casco titiló y luego se apagó. Al volver a encenderlo, Cárdenas ya no estaba. Ni su mochila, ni su rifle, ni huellas en el lodo. Corrí hacia la casa principal, puerta abierta, oscuridad total. Grité su nombre, solo eco. Al fondo, un murmullo que no era idioma. Parecía un rezo viejo pero distorsionado. Algo descendía las escaleras, paso por paso, lento. Me escondí detrás de un armario. Vi los pies, eran como pezuñas, pero sin piel. Las uñas raspaban el piso. No disparé, no me moví. Cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, estaba amaneciendo. Afuera, los demás soldados estaban formados, como si nada. Nadie hablaba. El capitán me vio, asintió, y subimos al helicóptero. En el reporte se escribió: zona limpia sin novedad. A Cárdenas lo declararon desertor. Yo sé lo que vi. Esa zona no era solo de narcos. Hay algo más allá, algo que ni las armas ni los rezos pueden contener. Desde entonces, cada vez que prendo una lámpara y parpadea, creo que está cerca. Por eso duermo con el chaleco puesto y la radio encendida. Gracias por estar en vivo. Continuamos con la siguiente historia. La caja de alambre. Hola, señor Williams. Me llamo Rubén. Trabajo como trailero desde hace casi 20 años. Siempre me he sentido cómodo en la carretera, aunque últimamente ya no tanto. Esta historia que le mando es la razón. En aquel entonces, tenía encima una racha muy mala. Mi hija menor acababa de ser diagnosticada con un problema renal y los tratamientos no eran baratos. Estaba endeudado, sin seguro, y aceptaba cualquier ruta con tal de juntar para sus medicamentos. Mi esposa y yo casi no hablábamos. Dormíamos en cuartos separados. Yo me fui apagando por dentro,
pero no podía detenerme. Tenía que seguir manejando. Una noche, acepté un flete urgente desde Durango hacia Nuevo Laredo. Eran piezas metálicas pequeñas, algo como resortes industriales, lo cual me pareció raro, pero no pregunté. El cliente pagaba bien y en efectivo. Me lo entregaron en una caja de alambre cubierta con una lona negra. Era pesada, demasiado para su tamaño, pero el montacargas la subió sin problema. Partí poco antes de la medianoche. Era invierno, el aire estaba seco y el cielo despejado. El primer tramo fue tranquilo. En la radio solo había música norteña vieja y estática. Pasando Gómez Palacio, el tránsito desapareció por completo. Me acompañaba solo el ruido del motor y el golpeteo rítmico del diésel. Entonces empecé a notar algo. Un olor extraño, como de fierro oxidado, pero con un dejo ácido, casi como amoníaco. Revisé si la caja se había movido, pero todo estaba en su sitio. Pensé que tal vez alguna sustancia se había derramado, así que abrí un poco la ventana. El frío entró de golpe. Una hora después fue la temperatura. De pronto, la cabina se volvió insoportablemente caliente. El aire acondicionado no servía, y yo comenzaba a sudar a pesar de tener el abrigo puesto. Al mirar por el espejo retrovisor, vi que la lona negra que cubría la caja parecía moverse ligeramente, como si algo respirara dentro. Me dije que eran los baches o el viento, que estaba cansado. Reduje la velocidad. El olor se intensificó. Empezó a picarme la garganta. Me ardían los ojos. Cerré todo y puse un pañuelo en la boca. A la altura de Cuencamé, noté que la radio se había apagado sola. No tenía señal de celular. El motor seguía bien, pero algo me hacía sentir observado, como si alguien estuviera agachado en la parte trasera del camarote. No quise mirar. Alrededor de las 3 de la mañana, decidí parar unos minutos cerca de un viejo paradero abandonado. Apagué el camión y me bajé. El silencio era brutal. Ni grillos, ni viento, nada. Cuando rodeé la caja para echarle otro vistazo, me di cuenta de algo más. Los alambres que formaban la rejilla ya no estaban rectos. Algunos parecían torcidos hacia afuera, como si hubieran sido forzados desde dentro. Sentí una presión en el pecho. No sabía si era miedo o angustia. Solo supe que debía irme. Regresé a la cabina y puse en marcha el camión. Al mirar el espejo retrovisor, vi claramente una silueta, pequeña, sentada, de espaldas a mí, en la esquina del camarote. No se movía. No había nadie conmigo al salir. Me paralicé. No supe cuánto tiempo estuve sin moverme. Solo escuchaba la respiración del motor, y otra más, muy leve, como de niño con asma. Cuando por fin me atreví a voltear, no había nada, nada. Pero el asiento seguía tibio. Aceleré. No volví a detenerme hasta llegar a la entrada del Parque Industrial de Nuevo Laredo. Eran las 6:30 de la mañana. Un hombre con chaleco naranja me indicó el muelle de descarga. Cuando bajaron la caja, yo me alejé varios metros. El operador del montacargas se detuvo a media maniobra y me llamó. Su cara estaba pálida. ¿Esto venía así? Me acerqué. La caja ya no tenía alambres doblados. Estaban todos bien. Pero entre las rendijas, alguien había metido trozos de papel. Muchísimos. Todos iguales. Doblados con cuidado. Tomé uno. Tenía escrito mi nombre completo y la dirección de mi casa. Los demás también. Más de 100 veces. No dije nada. Firmé la entrega y me largué. No cobré ese viaje. Apagué el celular y no manejé durante 2 semanas. Desde entonces, no acepto nada que venga cubierto y nunca más me acerqué a la frontera. A veces sueño con ese asiento tibio y con la caja de alambre. Gracias por escucharme, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Sin frenos. Hola, señor Williams. Mi nombre es Andrés. Le escribo desde Hermosillo, Sonora. Soy operador de cisterna desde hace 12 años. Nunca creí en cosas raras, pero lo que viví en la Sierra Bacatete me partió en dos. Después de eso, no volví a ser el mismo.
Yo acababa de perder a mi hermano menor. Se llamaba Miguel. Murió por una falla en los frenos, bajando la misma sierra por la que me tocaba conducir esa noche. Me habían rogado que me tomara un tiempo, pero no podía. Deudas, renta, la escuela de mis hijos. No hay espacio para el duelo cuando la vida te sigue cobrando. Ese viernes me asignaron una carga de químicos para una mina cerca de Guaymas. Salí a las 11 de la noche. Llevaba café recalentado en el termo, un radio con estática y la garganta apretada. Subiendo la sierra, el silencio era como un muro. Solo el gruñido del motor y el golpeteo del viento. En la bajada, donde Miguel perdió el control, algo empezó a fallar. Primero fue el aire. Se volvió caliente como si el diésel se hubiera prendido adentro de la cabina. Bajé el vidrio. Afuera olía a fierro fundido. Los faros apenas rompían la neblina baja, espesa, que no estaba unos minutos antes. Reduje la velocidad, pero la aguja del velocímetro seguía subiendo. Pisé el freno. Nada, ni un chirrido. Freno de motor, freno de mano, nada. La cisterna iba sola, como si alguien más la llevara. El volante se endureció. Intenté detenerme. No pude. Empecé a sudar. El camión vibraba. Los árboles se borraban a los lados, como si estuviera metido en un túnel de sombra. Fue cuando lo vi. A mitad del camino, de pie sobre la línea amarilla, estaba Miguel. Camisa blanca abierta, rostro pálido, sin moverse, mirándome. Tenía los ojos fijos, no parpadeaba. Su cuerpo parecía estar completo, pero algo en su postura estaba mal, como si colgara de sí mismo. No pude gritar, no pude rezar. Lo único que hice fue cerrar los ojos, pero no lo atropellé. Cuando los abrí, la carretera estaba vacía. La neblina seguía, más densa. Las luces del tablero parpadearon. El olor cambió. Ya no era fierro, era como a carne quemada. La cabina se llenó de un zumbido, parecido al que hacen los cables de alta tensión. Y luego, de golpe, todo se apagó. Motor, luces, radio. Me quedé en completa oscuridad, en una pendiente con una cisterna llena. El camión se detuvo solo, sin freno, sin control, pero se detuvo, como si alguien más hubiese decidido por mí. Estaba temblando. El vidrio del parabrisas se había empañado desde dentro, y en él, escritas con un dedo, vi una sola palabra: baja. No había nadie más, lo juro por mi vida. No sé cómo, pero después de eso el motor arrancó, solo, como si nada. Las luces volvieron, el olor se desvaneció. Llegué a la mina a las 4 de la mañana. Me recibieron sin comentarios. Nadie notó nada. Nunca conté esto, señor Williams, porque me iban a tomar por loco. Pero cada que paso por ese tramo, siento que alguien me acompaña. No sé si es Miguel o algo más, pero sé que esa noche alguien me salvó o me dejó vivir. Desde entonces no tomo la bajada de noche, y en mi parabrisas, aunque lo limpio una y otra vez, al amanecer siempre vuelve a aparecer esa palabra: baja. Continuamos con la siguiente historia: el pasajero de sal. Les voy a contar algo que me sucedió hace unos 7 años, cuando todavía manejaba la ruta nocturna de carga seca entre Saltillo y Laredo. Mi nombre es Javier, y en ese entonces, mi vida era mi tráiler Kenworth, la carretera y los audios de mi esposa y mi niña, que escuchaba para no sentirme tan solo. La soledad en esas largas tiradas por el desierto de Coahuila se te mete hasta los huesos, pero uno se acostumbra, o eso creía. Era una noche de agosto, un calor denso que ni el aire acondicionado del camión lograba disipar del todo. La luna era una astilla de plata en un cielo infinito y oscuro. Iba a la mitad del camino, en ese tramo donde no ves un alma por kilómetros, solo la cinta de asfalto devorada por tus luces. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la carretera había un hombre parado. Llevaba ropa de trabajo, unos overoles gastados y una gorra de béisbol. Su pulgar estaba levantado, pero no con la desesperación de alguien varado, sino con una calma extraña.
casi indiferente. La política de la empresa era clara: no levantar a nadie. Pero algo en su postura, en la absoluta quietud con la que esperaba en medio de la nada, me movió a hacer algo estúpido. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. ¿A dónde va, amigo?, le pregunté por la ventanilla. No se movió de inmediato. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se clavaron en los míos. Eran pálidos, casi sin color. Al norte, dijo con una voz rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Solo un poco más al norte. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al cansancio. Le hice una seña para que subiera. Se montó en la cabina y el olor que trajo consigo me golpeó. Era un olor a tierra mojada, a sal y a algo más, a algo viejo, como a carne seca olvidada al sol. Gracias, murmuró, sin mirarme. Se quedó con la vista fija al frente, sus manos en el regazo, perfectamente quietas. Intenté iniciar una conversación. Le pregunté de dónde venía, a qué se dedicaba. Sus respuestas eran cortas, monosilábicas. De por aquí, trabajo. Sentí que la temperatura en la cabina bajaba. El aire acondicionado empezó a sacar un vaho helado. Lo revisé, pero estaba en la misma configuración de siempre. Lo más extraño empezó a suceder unos 20 minutos después. Noté que del borde de sus mangas, donde la piel se unía a la tela, caía un polvillo blanco muy fino, casi como arena o sal. Cada vez que el camión pasaba por un bache, una pequeña nube de este polvo se desprendía de él y se asentaba en el tablero. Al principio fue sutil, pero luego se hizo más evidente. Sus hombros, su gorra, todo parecía estar deshaciéndose. Miré de reojo su rostro. Su piel, que antes parecía curtida por el sol, ahora se veía agrietada, seca, como el lecho de un río sin agua. Las grietas se hacían más profundas, y de ellas emanaba ese mismo polvo blanco. El olor a sal y a tierra se intensificó. Me picaba la garganta. El pánico empezó a apoderarse de mí. Quería detener el camión y decirle que se bajara, pero un miedo paralizante me lo impedía. ¿Qué era esta cosa sentada a mi lado? Mis manos sudaban sobre el volante. Pisé el acelerador, deseando llegar a la primera gasolinera, al primer puesto de control, a cualquier lugar con luces y gente. Fue entonces cuando giró su cabeza hacia mí. El movimiento fue seco, crujiente. La mitad de su cara se había desmoronado, revelando no un cráneo, sino una oquedad oscura y vacía. De la cuenca de su ojo caía un chorro constante de sal fina. «Ya casi llegamos», susurró, y su voz sonó como el viento arrastrando arena. «Tengo sed». Esa fue la gota que derramó el vaso. Di un volantazo y frené en seco en medio de la carretera. El tráiler derrapó, y el estruendo de los neumáticos fue ensordecedor. Me desabroché el cinturón y abrí la puerta de un tirón, listo para saltar y correr por mi vida. Pero cuando miré hacia el asiento del copiloto, ya no había nadie. Solo quedaba una silueta de sal y polvo sobre el asiento, un montículo con la forma de un hombre sentado, y en el suelo, un par de botas viejas y gastadas. El olor a sal era tan fuerte que me hizo vomitar allí mismo, en el asfalto. Nunca supe qué fue lo que subí a mi camión esa noche. Los viejos del lugar dicen que el desierto a veces reclama a los que se pierden en él, que los seca hasta convertirlos en estatuas de sal, que anhelan el agua que nunca encontrarán. Desde esa noche, nunca más volví a conducir de noche por esa carretera. Y a veces, cuando el aire está muy seco, todavía siento ese olor a sal y el recuerdo de esa voz rasposa diciendo que tenía sed. Continuamos con la siguiente historia. La frecuencia de los perdidos. Buenas noches, mi nombre es Daniel. Durante casi una década, fui despachador de emergencias para el condado de Maricopa, en Arizona. Mi trabajo era ser la voz tranquila en el peor día de la vida de alguien. Pero hay una llamada, una sola, que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad y la desesperación.
Sucedió durante un turno de noche en julio. Era una de esas noches bochornosas del desierto, donde el calor del día se niega a morir. La mayoría de las llamadas eran las de siempre. Disputas domésticas, accidentes menores, algún turista deshidratado en las afueras de Phoenix. Alrededor de las 3:33 de la mañana, una llamada entró en mi línea. No tenía número de identificación, solo estática y la etiqueta: enlace no seguro. Eso ya era raro. 91. ¿Cuál es su emergencia?, dije, siguiendo el protocolo. Al principio solo hubo estática, un ruido blanco y crepitante. Estaba a punto de colgar cuando una voz se filtró a través del ruido. Era una mujer y sonaba aterrorizada. No puedo ver nada. Está oscuro. Dios mío, está tan oscuro. Señora, ¿puede decirme su nombre y ubicación?, pregunté, mis dedos ya tecleando en el sistema, tratando de triangular una señal que no existía. No lo sé. Estábamos conduciendo por la 87, hacia Payson. Mi esposo, Frank, se detuvo. Dijo que vio algo en el camino. Su voz se quebró en un sollozo. No ha vuelto. Lo he estado llamando. La estática aumentó, casi ahogándola. Señora, ¿qué vio su esposo? Una luz. No una luz. Era como una ausencia de luz, como un agujero en la noche. Se bajó a ver. El coche se apagó de repente. Todo se apagó. Empecé a sentir un nudo en el estómago. La carretera 87, la Beeline Highway, tiene tramos muy aislados. Señora, ¿sigue en su vehículo? Sí, pero estoy escuchando algo afuera. La estática pareció modularse, y por un instante, juraría que escuché un sonido debajo de su voz. No era un animal, ni el viento. Era un zumbido bajo y rítmico, casi como un canto gutural. ¿Qué escucha?, le insistí, inclinándome hacia el micrófono. Rasguños en el techo del coche. Y está hablando. No es Frank. La voz no es humana. De repente, gritó. Un alarido puro de terror que me heló la sangre. Luego, silencio. Solo la estática. Señora, ¿me escucha? ¿Cuál es su nombre? Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, la voz volvió, pero era diferente. Era más profunda, resonante, y hablaba con una cadencia extraña, superpuesta a la de ella, como dos voces hablando a la vez. No hay ninguna señora, dijo la nueva voz, con una calma aterradora. Solo estamos nosotros, los que escuchan, los que esperan en la frecuencia guión. ¿Quién es usted? ¿Dónde está la mujer? Mi corazón latía desbocado. La voz se rió, un sonido que era como metal arañando metal. Ella se unió al coro, como su esposo. Ahora ven la oscuridad real, ahora canta nuestra canción. El zumbido gutural se hizo más fuerte, llenando mi auricular. Pude distinguir palabras, o algo parecido a palabras, en un idioma que me retorcía las entrañas. En pánico, envié una patrulla a la última área de señal posible en la 87, dándoles la descripción del coche, aunque la mujer nunca me la dio. Era un tiro en la oscuridad. De repente, la estática cesó por completo. La línea quedó en un silencio sepulcral. Y entonces, una voz clara, la voz original de la mujer, dijo con una calma espeluznante: «Gracias por llamar», y colgó. Los policías recorrieron ese tramo de la 87 durante horas. No encontraron nada, ni un coche averiado, ni huellas, ni señales de lucha. No había ningún informe de personas desaparecidas con el nombre de Frank en los días siguientes. La llamada nunca pudo ser rastreada. Para el sistema, nunca existió. Dejé ese trabajo 6 meses después. No podía soportar el silencio entre llamadas, porque en ese silencio, a veces, creía escuchar ese zumbido bajo. Años después todavía me pregunto, ¿a quién respondí esa noche? ¿Qué son los que escuchan?
A veces, cuando conduzco solo por la noche y la radio solo capta estática, la apago de inmediato. Tengo demasiado miedo de escuchar una canción familiar en la frecuencia de los perdidos. Continuamos con la siguiente historia. El cobro en la Rumorosa. Lo que voy a narrarles me pasó en la carretera más temida de México, la Rumorosa. Mi nombre es Ismael y soy trailero desde que tengo memoria, igual que mi padre y mi abuelo. Conozco cada curva de esa bestia de asfalto que serpentea por la sierra de Baja California. He visto accidentes terribles. He sentido los vientos de Santa Ana casi volcarme el doble remolque, pero nada me preparó para la noche del cobro. Era una noche fría de noviembre. Venía bajando de la sierra hacia Mexicali, con una carga de electrónicos. La carretera estaba casi vacía. La luna llena iluminaba las formaciones rocosas, dándoles formas de monstruos agazapados. Justo al pasar el mirador del Cóndor, vi las luces de una patrulla de la Policía Federal en el acotamiento. A su lado, un sedán viejo y destartalado. Reduje la velocidad por precaución. Un oficial me hizo señas con la linterna para que me detuviera. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y cara curtida por el sol. «Buenas noches, oficial. ¿Algún problema?», le dije, bajando la ventanilla. «Buenas noches, joven», respondió, con un tono amable pero firme. «Disculpe la molestia. Traemos a esta familia. Se les descompuso el carro y el frío está calando duro. ¿No sería tan amable de bajarlos a la entrada de Mexicali? Nosotros los seguimos para su seguridad». Miré hacia el sedán. Dentro había un hombre al volante, una mujer a su lado y dos niños pequeños en el asiento trasero. Parecían asustados y ateridos de frío. Me conmovieron. A pesar de las reglas, mi corazón pudo más. «Claro que sí, oficial. Que suban», acepté. El oficial les hizo una seña. La familia bajó del coche y subió a mi cabina. El padre se sentó en el asiento del copiloto y la madre se acomodó en la litera con los dos niños. Olían a humedad y a miedo. El padre, un hombre delgado de unos 40 años, me dio las gracias repetidamente. «No se preocupe», le dije. «Para eso estamos». Arranqué de nuevo y vi por el retrovisor cómo la patrulla se ponía detrás de mí, sus luces parpadeando en la oscuridad. El viaje continuó en silencio por unos minutos. El padre no decía nada, solo miraba al frente. La madre susurraba cosas a sus hijos en la parte de atrás. Fue entonces cuando empecé a notar algo raro, un olor. No era el olor a humedad de antes, era un olor dulzón y metálico, como a sangre vieja. Traté de ignorarlo. Luego, escuché un sonido, un goteo, lento, rítmico, ploc, ploc, ploc. Venía de la litera de atrás. Miré por el espejo interior. La madre seguía acunando a sus hijos, pero su rostro estaba pálido, ceroso, y de las mantas con las que los cubría, algo oscuro estaba goteando y manchando el colchón. Mi sangre se heló. Miré al padre a mi lado. Él no se había movido, pero al verlo de perfil, noté que su camisa en el costado estaba empapada de algo oscuro. Su respiración era superficial, casi inexistente. «¿Se encuentra bien, señor?», le pregunté, mi voz temblando. Giró la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban hundidos, vacíos de vida. Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. «Ya pagamos el peaje», susurró. «Ahora te toca a ti pagar por recogernos». El pánico me inundó. Pisé el freno, pero mis pies no respondían. Intenté girar el volante, pero mis manos estaban pegadas a él. El camión seguía su curso, descendiendo por las curvas mortales de la Rumorosa, como si tuviera voluntad propia. Miré desesperado por el retrovisor, buscando la patrulla. Seguía ahí, pero algo había cambiado. Las luces ya no eran azules y rojas, eran de un blanco enfermizo, y la silueta del vehículo parecía ondular, como si estuviera hecha de humo negro. El padre a mi lado empezó a reír, una risa hueca que se mezclaba con el goteo de atrás. El federal también pagó,
dijo. Él nos encontró primero. La cabina se llenó de un frío glacial. El olor a sangre era abrumador. Cerré los ojos, rezando, esperando el impacto contra las rocas. Cuando los volví a abrir, estaba en la última recta antes de llegar a la zona plana. El camión se detuvo suavemente en el acotamiento. Miré a mi lado. El asiento del copiloto estaba vacío. Me giré hacia la litera. No había nadie, pero el olor persistía, y en el colchón había una gran mancha oscura y húmeda. Salí del camión temblando. Detrás de mí no había ninguna patrulla. No había nada. Solo la carretera solitaria. Cuando llegué a la estación de pesaje, le conté al inspector lo que pasó, con la voz entrecortada. Él me miró con ojos tristes y cansados. «No eres el primero, hijo», me dijo. «Hace unos 10 años, una familia se despeñó en esa curva. El federal que intentó ayudarlos se fue detrás de ellos. Dicen que sus almas siguen ahí, tratando de terminar el viaje. Y a veces le cobran el pasaje a alguien más. Desde entonces, cuando bajo la rumorosa, lo hago de día y rezo en cada curva, porque sé que en esa carretera hay deudas que no se pagan con dinero, sino con el alma». Continuamos con la siguiente historia. La carga que llora. Mi nombre es Marcus y he cruzado de costa a costa en mi Peterbilt más veces de las que puedo contar. He transportado de todo, desde productos frescos hasta maquinaria pesada. Pero hubo una carga, una sola, que me hizo querer abandonar el oficio para siempre. Fue un trabajo que tomé en el sur de Luisiana, cerca de los pantanos. Un encargo de última hora. El cliente era un tipo extraño, un hombre mayor con ojos que parecían saber demasiado. Me contrató para transportar un artefacto familiar, como lo llamó, desde su vieja plantación en ruinas hasta un almacén en Houston, Texas. La carga era un solo contenedor grande, sellado y pesado. «Bajo ninguna circunstancia lo abra», me advirtió, su voz con un acento cajún muy marcado. «Y no se detenga por nada hasta llegar a su destino». El dinero era bueno, demasiado bueno para un solo viaje, así que acepté sin hacer más preguntas. Cargaron el contenedor en mi remolque al anochecer. La plantación era un lugar sacado de una pesadilla gótica, robles cubiertos de musgo español que parecían brazos esqueléticos, y una mansión en decadencia que me observaba con ventanas rotas como ojos vacíos. Las primeras horas en la carretera fueron normales. La I-10 es una ruta monótona, pero a medida que la noche se hacía más profunda y me adentraba en el este de Texas, empecé a escuchar algo. Al principio, era un sonido bajo, casi imperceptible por encima del rugido del motor. Un murmullo. Subí el volumen de la radio, pensando que era el viento o mi imaginación, pero el sonido persistía. Se hizo más claro. Era un llanto suave, como el de una mujer sumida en una pena infinita. Venía de atrás, del remolque. Mi primer pensamiento fue que alguna persona sin hogar se había metido dentro. Sentí una punzada de miedo y responsabilidad. Me detuve en una área de descanso desierta, la única luz proveniente de una solitaria farola que parpadeaba. Tomé mi linterna y un bate de béisbol y caminé hacia la parte trasera del tráiler. El llanto se detuvo en cuanto mis pies tocaron el suelo. Golpeé el contenedor. «¿Hay alguien ahí dentro?», grité. Silencio. Revisé los sellos. Estaban intactos, tal como los había puesto el viejo. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido. Confundido y un poco asustado, volví a la cabina. Apenas arranqué el motor, el llanto comenzó de nuevo. Esta vez era más desesperado. Un lamento desgarrador que se te clavaba en el alma. Me recorrió un escalofrío. Esto no era normal. Recordé la advertencia del viejo. «No se detenga por nada». Pisé el acelerador y me reincorporé a la autopista, tratando de ignorar el sonido. Pero el llanto se convirtió en súplicas. «Ayúdame», susurraba una voz de mujer entre sollozos. «Hace tanto frío aquí dentro. Por favor, sácame de aquí». La voz parecía estar justo detrás de mi cabeza.
Miré por los espejos, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo veía la oscuridad de la carretera. El llanto se mezclaba ahora con arañazos, como si alguien estuviera tratando de abrir el contenedor desde adentro. El terror se apoderó de mí. ¿Qué diablos estaba transportando? ¿Un ataúd? ¿Una persona secuestrada? ¿O algo peor? Empecé a dudar de mi cordura. El aire en la cabina se volvió pesado y olía a tierra de tumba y a flores marchitas. De repente, la radio del camión se encendió sola, emitiendo solo estática, y en medio de la estática, la voz de la mujer habló, clara como el cristal, directamente a través de los altavoces. Él me encerró aquí, dijo, su voz llena de veneno. Me prometió amor eterno, pero me dio esta caja. Ahora, tú me llevarás a mi nuevo hogar. Serás mi guardián. Grité y apagué la radio, pero la voz continuó, ahora dentro de mi cabeza. El llanto se convirtió en una risa fría y cruel. Sentí una presencia en la cabina conmigo, una frialdad que se sentaba en el asiento del copiloto. Conduje como un maníaco, con el sudor empapando mi camisa y el corazón a punto de estallar. No me atreví a mirar el asiento vacío a mi lado. Solo quería llegar a Houston, deshacerme de esa maldita caja y no volver a mirar atrás. Finalmente, vi las luces del almacén. Nunca me había alegrado tanto de ver un edificio industrial. Entré al patio y dejé el remolque en el muelle de carga indicado. Un tipo sombrío con un mono de trabajo salió a recibirme, sin decir una palabra. Me entregó un sobre con el resto del pago y me hizo un gesto para que me largara. Mientras me alejaba del almacén, sin el remolque, el silencio en mi cabina era ensordecedor. El llanto había cesado. La presencia se había ido, pero el olor a tumba permaneció durante días. Nunca supe qué había en ese contenedor. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en la carretera, me parece escuchar un llanto lejano en el viento, y me pregunto si ella encontró la paz o si simplemente está esperando a su próximo guardián. Ese trabajo me pagó bien, pero el precio fue un pedazo de mi alma que dejé en esa carretera de Texas. Continuamos con la siguiente historia. El hombre espejo. Les voy a contar una historia que me hace revisar 2 veces mis espejos retrovisores, incluso ahora, en pleno día. Me llamo Sal, y durante años trabajé para una compañía de transporte médico, llevando pacientes no urgentes a citas en zonas rurales de Nuevo México. Era un trabajo tranquilo, la mayor parte del tiempo. Una tarde de invierno me asignaron recoger a un paciente de un pequeño sanatorio mental en las afueras de Roswell y llevarlo a una instalación de cuidados a largo plazo en Alamogordo. La orden de trabajo era escueta. Paciente, John Doe, no verbal, catatónico, sin historial de violencia, transportar con calma. Llegué al sanatorio, un edificio de adobe viejo y deprimente. Una enfermera me llevó a una habitación blanca y austera. Allí, sentado en una silla de cara a la pared, estaba John Doe. Era un hombre de mediana edad, de aspecto anodino, con el pelo ralo y la mirada perdida. No reaccionó cuando entramos. La enfermera y yo lo ayudamos a levantarse y lo guiamos hasta mi furgoneta de transporte. Se movía dócilmente, sin oponer resistencia. Lo aseguré en el asiento trasero, que estaba separado de mí por una mampara de plexiglas. El viaje era de unas 2 horas, principalmente a través de un paisaje desértico y solitario, con las montañas de Sacramento a lo lejos. Los primeros 30 minutos transcurrieron en un silencio absoluto. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Eché un vistazo al espejo retrovisor para comprobar cómo estaba mi pasajero. Seguía exactamente en la misma posición, mirando al frente, inexpresivo. 10 minutos después volví a mirar, y fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. John Doe estaba sonriendo. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa amplia, exagerada, que no llegaba a sus ojos vacíos, y estaba dirigida directamente a mí, en el espejo.
Lo más inquietante fue que, cuando giré la cabeza para mirarlo directamente a través del plexiglas, su rostro estaba impasible de nuevo, sin rastro de la sonrisa. Tragué saliva y volví la vista a la carretera, diciéndome que el cansancio y la luz del atardecer me estaban jugando una mala pasada, pero una sensación de desasosiego se instaló en mi pecho. Unos kilómetros más adelante, volví a mirar el espejo retrovisor. Esta vez, el terror fue instantáneo y visceral. El reflejo de John Doe en el espejo estaba gesticulando. Llevó un dedo a sus labios en señal de silencio y luego señaló hacia mí. Su sonrisa era aún más ancha, grotesca. Giré la cabeza bruscamente. Detrás de mí, en la furgoneta, el verdadero John Doe permanecía inmóvil, catatónico, como una estatua de cera. El pánico se apoderó de mí. Lo que estaba viendo en el espejo no era lo que estaba pasando en la realidad. Era como si el reflejo tuviera vida propia. Dejé de mirar el espejo retrovisor. Me concentré en la carretera, mis nudillos blancos sobre el volante. Pero ahora podía sentir la mirada del reflejo en mi nuca. Era una presencia física, malévola. Empecé a sudar frío. El sol se había puesto por completo, sumergiendo el desierto en la oscuridad. Solo mis faros cortaban la negrura. No podía evitarlo. Tenía que mirar. Levanté la vista hacia el espejo. El reflejo de John Doe ya no estaba sonriendo. Ahora, su rostro estaba contorsionado por la furia. Sus ojos, en el espejo, ardían con una inteligencia maligna. Y lentamente, muy lentamente, su reflejo comenzó a golpear el plexiglas. Toc, toc, toc. No había ningún sonido en la furgoneta. Giré la cabeza. El verdadero John Doe no se había movido ni un centímetro. Pero en el espejo, su reflejo estaba golpeando el cristal con una violencia creciente, sus nudillos espectrales impactando una y otra vez. «¿Qué quieres?», grité, mi voz rota por el miedo. La respuesta llegó a través del espejo. Los labios del reflejo se movieron, formando una sola palabra que no escuché, pero que entendí perfectamente. «Salir». En ese momento, el reflejo de John Doe se abalanzó contra el plexiglas, su rostro deformado por el odio. Grité y di un volantazo. La furgoneta derrapó en la grava del acotamiento. Me detuve en seco, con el corazón martilleándome en el pecho. Miré el espejo. El reflejo de John Doe estaba quieto de nuevo, sonriéndome. Y entonces hizo algo que rompió mi cordura. Su reflejo levantó la mano y me saludó con la mano, como un viejo amigo. Arranqué la furgoneta y conduje como un loco el resto del camino, sin atreverme a mirar los espejos ni una sola vez. Entregué a John Doe en Alamogordo. Seguía en su estado catatónico. Nadie me creyó cuando intenté explicar incoherentemente lo que había pasado. Me tomaron por loco. Renuncié a ese trabajo al día siguiente. Compré un coche sin espejo retrovisor interior y aprendí a conducir usando solo los laterales. Porque a veces, cuando paso por delante de un escaparate o una superficie reflectante, me parece ver, por una fracción de segundo, la cara de un hombre sonriente detrás de mí. Y sé que es él, el hombre del espejo, esperando. Continuamos con la siguiente historia. La carne de la Interestatal 5. Buenas noches, mi nombre es Tomás, y fui camionero por casi 20 años, principalmente en el corredor de la I-5, entre California y el estado de Washington. He transportado de todo, pero hay una carga que me provoca náuseas con solo recordarla. Fue un transporte de carne, o al menos, eso es lo que decían los papeles. El trabajo vino de una pequeña procesadora de carne independiente en el Valle Central de California, un lugar perdido entre hectáreas de cultivos. El dueño, un tipo demacrado con ojos nerviosos, me ofreció el triple de la tarifa normal para llevar un camión refrigerado, lleno de cortes especialeza,
un distribuidor privado en Portland, Oregón. La única condición, el remolque estaba sellado con un candado especial y no debía detenerme por más de 30 minutos seguidos. Es carne de primera calidad, muy perecedera, dijo, evitando mi mirada. El cliente es exigente. El tráiler refrigerado zumbaba constantemente, manteniendo la temperatura justo por encima del punto de congelación. Las primeras horas fueron como cualquier otro viaje. El sol de California, el tráfico, la monotonía de la carretera. Pero cuando cayó la noche y crucé a Oregón, el ambiente dentro de la cabina cambió. Comenzó con un olor. Al principio era débil, un olor dulzón y almizclado que se filtraba a través de la ventilación. No era el olor a carne cruda al que estaba acostumbrado. Esto era diferente, más rico, más personal. Intenté ignorarlo, pensando que era algo de afuera. Pero el olor se hizo más fuerte. Ahora era inconfundible. Era el olor a carne, sí, pero también olía a hierro, a cobre y a un perfume barato de mujer. Una combinación nauseabunda que se me pegó en la parte posterior de la garganta. Detuve el camión en una parada para camiones cerca de Grants Pass para echar gasolina. Mientras estaba afuera, el olor era aún más potente cerca del remolque. Y entonces escuché algo, un sonido bajo y húmedo, un sonido de goteo. Me agaché y miré debajo del remolque. Una sustancia oscura y espesa goteaba lentamente de una de las juntas del suelo. No era agua de la condensación del refrigerador. Era demasiado oscura, casi negra a la luz de la estación de servicio. Toqué una gota con la punta del dedo. Estaba tibia y pegajosa. El pánico me invadió. ¿Qué diablos estaba goteando de mi carga? ¿Estaba podrida? Recordé el candado especial y la advertencia del dueño. Algo estaba muy mal. Volví a la cabina. El olor ahora era abrumador. Me sentía mareado. Mientras me reincorporaba a la autopista 5, empecé a escuchar otro sonido. Un ruido suave que venía del remolque, a través de la pared de la cabina. Era un sonido de masticación, lento, deliberado, como si alguien estuviera comiendo. Mi mente se disparó. Había un animal atrapado dentro. ¿O algo peor? Encendí la radio. Subí la música country a todo volumen. Pero el sonido de la masticación parecía perforar el ruido. Y luego se detuvo. Y comenzó un susurro. Era una voz, distorsionada y gutural, que parecía vibrar a través del metal del camión. No podía entender las palabras, pero el tono era de un placer glotón, sádico. Sentí que el pelo de mi nuca se erizaba. Estaba transportando algo vivo, o algo que solía estarlo, y no se había dado por enterado. De repente, un golpe violento sacudió todo el camión, como si algo inmensamente pesado se hubiera lanzado contra la pared frontal del remolque. Grité, y casi perdí el control. El golpe se repitió, una y otra vez, cada impacto sincronizado con mi pulso acelerado. La voz se hizo más clara, más... susurró, la palabra retumbando en mi cráneo. Hambre. No sé cómo logré seguir conduciendo. Fue un infierno de 6 horas, con los golpes esporádicos, el olor nauseabundo y esa voz susurrante que prometía un hambre eterna. Llegué al almacén de Portland al amanecer. Era un edificio sin ventanas en una zona industrial abandonada. Un solo hombre, grande y con cicatrices en la cara, me estaba esperando. No dijo nada. Simplemente tomó las llaves, desenganchó mi cabina del remolque y señaló la salida. Mientras me iba, vi cómo abría el remolque. No me atreví a mirar directamente, pero por el rabillo del ojo, vi que el interior no estaba lleno de cajas de carne. Estaba cubierto de una masa pulsante de color rojizo, algo que se retorcía lentamente. Y en medio de esa masa, vi algo que se parecía inquietantemente a un rostro humano, con la boca abierta en un grito silencioso. Nunca cobré la otra mitad del pago. Conduje hasta la ciudad más cercana,
Abandoné el camión y tomé un autobús a casa. Durante semanas no pude comer carne. Todavía, a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho ese susurro. Hambre. Y me pregunto qué clase de cortes especiales sirven en los círculos más oscuros de este mundo. Continuamos con la siguiente historia. El peaje fantasma de la carretera 666. Lo que voy a narrarles ocurrió en la vieja ruta 666 de Estados Unidos, antes de que le cambiaran el nombre a 491 para calmar los ánimos. La llamaban la Carretera del Diablo, y esa noche entendí por qué. Mi nombre es Ray, y en los años 90 me ganaba la vida como fotógrafo independiente, buscando paisajes olvidados en el suroeste americano. Estaba atravesando el tramo que cruza la Reserva Navajo entre Nuevo México y Utah, buscando la toma perfecta de un atardecer en el desierto. La luz se estaba desvaneciendo rápidamente, y yo estaba en medio de la nada. El asfalto se extendía en una línea recta e interminable. No había visto otro coche en más de una hora. Fue entonces cuando vi las luces adelante. Parecían las de una estación de peaje. Me pareció increíblemente extraño. Nunca había habido un peaje en esa carretera. Era una estructura vieja de madera, con una sola cabina iluminada por una bombilla amarillenta que parpadeaba. Una barrera de madera bloqueaba el paso. Reduje la velocidad, confundido. A medida que me acercaba, vi a un hombre dentro de la cabina. Llevaba un uniforme anticuado, como de los años 50, con una gorra de plato. Su rostro estaba en la sombra. Me detuve junto a la ventanilla. El hombre se inclinó hacia adelante, y la luz reveló su cara. Era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. No tenía labios, solo una línea delgada y recta. «Buenas noches», dije, tratando de sonar casual. «¿Desde cuándo hay un peaje aquí?» No respondió a mi pregunta. En su lugar, extendió una mano huesuda y pálida. «El peaje», dijo. Su voz era un susurro seco, como hojas muertas. «Debe pagar el peaje para pasar». «¿Pagar? ¿Pagar qué?» «No tengo mucho efectivo», respondí, buscando mi cartera. Su cabeza se inclinó ligeramente. «No aceptamos dinero», susurró. «El peaje es un recuerdo. Uno feliz. Denos un recuerdo feliz y podrá pasar». Me quedé helado. Un recuerdo. Esto tenía que ser una broma, o yo me había quedado dormido al volante y estaba soñando. Pero el frío que emanaba de la cabina era muy real. «¿Qué clase de broma es esta?», pregunté, mi voz temblando un poco. «No es ninguna broma», dijo la voz, sin ninguna emoción. La barrera de madera permanecía bajada. Detrás de mí, la carretera estaba vacía. Delante de mí, también. Estaba atrapado. Un recuerdo. El primer beso. El día de su boda. El nacimiento de un hijo. Uno bueno. Lo necesitamos. Sentí una presión en mi mente. Una sensación extraña, como si algo estuviera hurgando en mis pensamientos. El pánico se apoderó de mí. Cerré los ojos y, sin saber por qué, pensé en el día en que mi padre me enseñó a andar en bicicleta. La sensación de euforia, su sonrisa orgullosa. En cuanto el recuerdo se formó claramente en mi mente, sentí un tirón violento, como si algo me lo estuviera arrancando. Abrí los ojos de golpe. Me sentía vacío. Intenté recordar la cara de mi padre en ese momento, su voz, pero la imagen era borrosa, distante, como si le hubiera pasado a otra persona. El hombre de la cabina sonrió, y fue la imagen más horrible que he visto en mi vida. Su boca sin labios se estiró en una mueca inhumana. «Gracias», susurró. «Buen viaje». La barrera de madera se levantó lentamente. Pisé el acelerador y salí de allí como alma que lleva el diablo. No miré atrás. Conduje durante una hora, con el corazón desbocado, hasta que llegué al pequeño pueblo de Shiprock. Me detuve en la primera cafetería abierta y me senté, temblando.
Intenté de nuevo recordar ese día con mi padre, pero el recuerdo estaba hueco. Sabía que había sucedido, pero la emoción, la alegría, la calidez, todo se había ido. Era solo un hecho frío, sin vida. Me lo habían robado. Pregunté al viejo camarero si sabía algo de una caseta de peaje en la 666. Él me miró. Su rostro se ensombreció. Me dijo que las leyendas navajo hablan de los Adahuni Vigii, los eventos que suceden de nuevo, los ladrones de piel. Pero otros, dijo, hablan de algo más antiguo. Un lugar en la carretera, donde las almas que no pueden cruzar al otro lado, cobran un peaje a los vivos para poder sentir algo de nuevo, aunque sea por un instante. Se alimentan de la felicidad de los viajeros. Nunca volví a esa carretera, y he notado que, con los años, otros recuerdos felices se han ido desvaneciendo, perdiendo su color, su emoción. Me pregunto si esa noche, al pagar el peaje, abrí una puerta, si todavía se están alimentando de mí, lentamente. Así que les advierto, si alguna vez conducen por una carretera solitaria y ven una luz donde no debería haberla, sigan de largo, no se detengan. Algunos peajes cuestan mucho más que dinero. Continuamos con la siguiente historia, el gemelo de la carretera nevada. Mi nombre es Frank. He sido camionero en las montañas rocosas durante 30 años, lidiando con el hielo, la nieve y los cierres de puertos de montaña. Estoy acostumbrado al aislamiento y a los trucos que la mente te juega en las largas horas de soledad. Pero lo que vi en la US 50 en Nevada, conocida como la carretera más solitaria de América, no fue un truco de mi mente. Era pleno invierno, y una tormenta de nieve brutal había estado azotando la región. Me encontraba atrapado en el pequeño pueblo de Ely, esperando a que abrieran el paso. Finalmente, a eso de las 2 de la madrugada, un policía estatal pasó por el paradero de camiones y nos dijo que la carretera estaba despejada, pero que tuviéramos mucho cuidado. Yo tenía una carga urgente para Sacramento, así que fui de los primeros en salir. La noche era increíblemente oscura y silenciosa. La nieve recién caída amortiguaba todos los sonidos, y mi Kenworth era lo único que se movía en un mundo de blanco y negro. Mis faros cortaban la cortina de nieve que seguía cayendo. La soledad era absoluta. Después de una hora de conducción tensa, vi algo a un lado de la carretera. Era un camión, idéntico al mío. Un Kenworth ADV 900 rojo, del mismo año y modelo. Estaba estacionado en el acotamiento, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. Reduje la velocidad, pensando que un colega necesitaba ayuda. Me detuve a su lado, mi ventana alineada con la suya. El motor de su camión estaba apagado. La cabina estaba oscura. «Hey, amigo, ¿todo bien por ahí?», grité, mi voz sonando extrañamente fuerte en el silencio. No hubo respuesta. Pensé que quizás el conductor se había quedado dormido o había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono. El protocolo no escrito de la carretera es ayudarse mutuamente. Así que, a pesar del frío cortante, me puse mi chaqueta, tomé mi linterna y bajé de mi camión. La nieve crujía bajo mis botas. A medida que me acercaba a la cabina del otro camión, una sensación de irrealidad se apoderó de mí. No era solo que el camión fuera como el mío. Tenía las mismas calcomanías personalizadas de mi equipo de fútbol. El mismo pequeño adorno de un águila en el capó que mi hija me regaló. Era mi camión. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto era imposible. Iluminé la puerta con mi linterna. Tenía mi nombre pintado. Frank. Con la mano temblorosa, abrí la puerta, que no estaba cerrada con llave. El interior estaba helado. Apunté la linterna hacia el asiento del conductor, y entonces lo vi, y mi mundo se vino abajo. Había un hombre en el asiento del conductor. Estaba desplomado sobre el volante. Llevaba mi misma chaqueta, mi misma gorra. Con un terror que me paralizaba, le levanté la cabeza. Era yo. Tenía mi cara, mi barba, la pequeña cicatriz sobre mi ceja derecha.
pero mis ojos estaban abiertos, vidriosos y sin vida, y mi piel tenía un tono azulado por el frío. Estaba muerto, congelado. Retrocedí tropezando, caí de espaldas en la nieve, con un grito ahogado en la garganta. No podía procesarlo. ¿Cómo era posible? Era un hermano gemelo que nunca supe que tenía. Un doble. Me levanté, temblando incontrolablemente, y corrí de vuelta a mi camión. Salté a la cabina, cerré la puerta con seguro y me quedé allí, jadeando, mirando el otro camión, mi otro yo muerto. Fue entonces cuando la radio CB de mi camión cobró vida con un estallido de estática. «Frank», susurró una voz. Era mi propia voz, pero distorsionada, débil, como si viniera de muy lejos. «Tuviste un accidente, Frank. Hace 1 hora. Te saliste de la carretera». Miré mis manos en el volante. Estaban pálidas, casi transparentes bajo la luz del tablero. Toqué mi cara. Estaba helada. No helada. Fría. El frío de la muerte. «No lo lograste», continuó la voz en la radio. «Tuviste un último pensamiento, un último deseo, terminar el viaje». Miré de nuevo el camión estacionado. Era mi cuerpo. Yo estaba allí, muerto en la nieve. Y este camión que conducía, esta conciencia que pensaba que era yo, era solo el eco, el fantasma. La voz en la radio se desvaneció en estática. El otro camión, mi tumba de metal, comenzó a desvanecerse, las luces de emergencia parpadeando hasta desaparecer en la nieve que caía. Ahora estaba solo de nuevo en la carretera. No sé qué soy ahora. Un fantasma condenado a conducir esta ruta para siempre. Un recuerdo que se niega a desaparecer. Completé esa entrega en Sacramento. Nadie pareció notar nada extraño en mí, pero cuando me miro en el espejo, no veo un reflejo. Cuando intento comer, la comida no tiene sabor. Y siempre tengo frío. Sigo conduciendo. Es lo único que sé hacer. A veces, en las noches más solitarias, veo otro camión a lo lejos, idéntico al mío, y sé que es otro pobre diablo que no logró salir de la carretera. Y me pregunto si debo detenerme, si debo advertirle que ya es demasiado tarde. Pero nunca lo hago, porque en esta carretera solitaria, la única compañía que tienes es la tuya, incluso si ya estás muerto. El carga inerte. Les voy a contar algo que me pasó en la autopista I-80 cruzando Nevada. Llevaba una carga de Los Ángeles a Chicago. Normalmente transporto de todo: aguacates, partes de coche, muebles. Pero ese viaje era distinto. El manifiesto era vago, sellado bajo un contrato de confidencialidad. Todo lo que sabía era que el cliente era una especie de galería de arte de lujo y que la carga eran prototipos de maniquíes hiperrealistas. Mi despachador hasta bromeó por teléfono. «Ten cuidado, Javi. Dicen que parecen tan reales que hasta parpadean». No le di importancia. Para mí solo era carga, inerte. El problema empezó en la primera parada, en medio del desierto de Nevada. La noche era clara, llena de estrellas, pero con un silencio que zumbaba en los oídos. Hice mi revisión de rutina, llantas, luces, y eché un vistazo a la cerradura del remolque. Todo en orden. Pero al volver a la cabina, sentí un escalofrío, la sensación inequívoca de ser observado. Me giré, pero no había nada más que la inmensidad del desierto. Lo achaqué al cansancio y me metí al camarote para intentar dormir. Fue entonces cuando lo oí. Un golpe, seco y suave, pero definitivo, desde el interior del remolque. Thump. Mi primer pensamiento. La carga se movió. Imposible. Usé el doble de correas de las necesarias. Esos prototipos estaban más seguros que yo en mi cabina. Intenté ignorarlo, pero media hora después, otro. Thump más suave esta vez, casi como un roce. No pegué ojo, al amanecer, en una parada de camiones en Elko. La curiosidad y el nerviosismo me pudieron. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí el remolque.
El aire que salió era frío y olía extrañamente a plástico y a un perfume dulzón, casi infantil. Apunté con mi linterna. Allí estaban, una docena de ellos, atados en 2 filas. Eran increíblemente realistas. Pecas, venas sutiles en las manos, un brillo en los ojos de cristal que parecía captar la luz de forma demasiado humana. Pero algo estaba mal. Una de las figuras, la de una niña de unos 10 años, estaba con la cabeza girada hacia la puerta, mirándome fijamente. Juraría por mi vida que la había asegurado mirando al frente, como a todas las demás. Me sentí un idiota. «Te estás volviendo loco, Javier», me dije. La aseguré de nuevo, notando la piel de vinilo fría y extrañamente suave bajo mis dedos. Cerré con más fuerza de la necesaria y seguí mi camino, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Se metió en la cabina conmigo. Cada vez que miraba el retrovisor, esperaba ver una cara pálida reflejada detrás de mí. El olor a perfume entraba y salía, jugando con mis sentidos. La culminación llegó en Wyoming, en medio de una ventisca repentina que me obligó a detenerme en un área de descanso completamente vacía. La nieve lo cubría todo en un silencio antinatural. No podía más. Tenía que saber. Agarré una barra de hierro y la linterna más potente que tenía. El viento aullaba como un alma en pena. Al abrir las puertas del remolque, el olor dulzón me golpeó como una bofetada. Apunté la linterna hacia adentro y se me heló la sangre. Las correas estaban sueltas, amontonadas en el suelo, y los maniquíes no estaban en sus filas, estaban de pie, agrupados en el centro del remolque, como si estuvieran conversando en secreto. Sus cabezas de fibra de vidrio y sus ojos de cristal estaban todos girados hacia mí. Y la niña, la figura de la niña, estaba en el frente. En la penumbra, su sonrisa pintada parecía haberse ensanchado. Lentamente, con un crujido de plástico y metal, levantó un brazo y me saludó. No recuerdo haber gritado. Solo sé que cerré las puertas de un portazo tan violento que la cerradura casi se rompe. Corrí a la cabina, arranqué el motor y salí de allí derrapando sobre el hielo, conduciendo como un poseso a través de la ventisca. No paré hasta llegar a Chicago. Dejé el remolque en el patio de entregas, firmé los papeles con la mano temblorosa y me fui. Llamé a mi jefe y renuncié esa misma tarde. Nunca volví a conducir un camión de larga distancia. A veces, en un centro comercial, paso por una tienda y veo los maniquíes en el escaparate, y siento ese frío, y juro por lo más sagrado que puedo oler ese perfume dulzón en el aire. Continuamos con la siguiente historia. Los niños de la Rumorosa. Buenas noches, mi nombre es Carlos. Yo no soy camionero, soy un padre de familia, o al menos lo era en el sentido completo de la palabra. Lo que voy a narrarles ocurrió hace unos 5 años en la carretera de la Rumorosa, ese tramo serpenteante entre Mexicali y Tecate. Todos en Baja California conocen las leyendas sobre esa carretera, los accidentes, los fantasmas, los tráileres que se aparecen y desaparecen. Yo siempre fui un escéptico. Para mí, eran solo cuentos para no dormirse al volante. Íbamos de regreso a casa en Tijuana después de visitar a mis suegros. Era tarde, pasada la medianoche. Mi esposa, Elena, dormitaba en el asiento del copiloto y mis 2 hijos, Sofía de 8 y Mateo de 6, dormían en el asiento trasero. Yo iba concentrado con la calefacción puesta y una playlist de rock clásico a bajo volumen. La carretera estaba desierta, solo las luces de mi coche cortando la oscuridad, y las imponentes formaciones rocosas que parecían gigantes dormidos a los lados. En una de las curvas más pronunciadas, vi algo. Las luces delanteras iluminaron a 2 figuras pequeñas al borde de la carretera. Eran niños, un niño y una niña, vestidos con ropas viejas, como de otra época. Reduje la velocidad instintivamente. Estaban parados, inmóviles, con las manos a los costados. La niña llevaba un vestido blanco andrajoso y el niño unos pantalones cortos y una camisa descolorida. No tenían zapatos. ¿Qué diablos?, murmuré.
Elena se despertó por el cambio de velocidad. ¿Qué pasa, Carlos?, preguntó, frotándose los ojos. Hay unos niños ahí fuera, dije, señalando. Ella miró y ahogó un grito. Para el coche. Pueden necesitar ayuda. Una parte de mí, la parte lógica, gritaba que algo andaba muy mal. Niños solos en la Rumorosa a estas horas. Pero la parte paternal, la que veía a mis propios hijos dormidos en el espejo retrovisor, me obligó a detenerme unos metros más adelante. Puse las intermitentes y bajé del coche. El viento era helado y cortante. «¡Oigan!», grité hacia ellos. «¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?». No respondieron. Simplemente se quedaron allí, mirándome. Sus rostros eran pálidos, casi luminiscentes bajo la luz de la luna, y sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. No había expresión en ellos, ni miedo, ni curiosidad, solo nada, un vacío aterrador. Me acerqué un poco más, con una sensación de pavor que me erizaba la piel. «Mis hijos están en el coche. Podemos llevarlos al próximo pueblo». Fue entonces cuando la niña levantó una mano y señaló, no a mí, sino a mi coche. El niño hizo lo mismo. Sus dedos huesudos apuntaban directamente al asiento trasero. Sentí que se me paraba el corazón. Me di la vuelta y miré hacia mi coche. Las luces intermitentes iluminaban el interior en pulsos naranjas. En una de esas pulsaciones, vi a mis hijos, Sofía y Mateo, pero no estaban dormidos. Estaban sentados, erguidos, con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente a los niños de fuera, y sus rostros tenían la misma expresión vacía y ausente. Un terror primordial, una cosa helada y visceral, se apoderó de mí. Me olvidé de los niños de la carretera y corrí de vuelta al coche. Abrí la puerta de un tirón. «¡Sofía! ¡Mateo!». No reaccionaron. Eran como muñecos. Los sacudí. «¡Contéstenme!». Nada. Elena estaba llorando, histérica. Miré de nuevo hacia afuera. Los niños ya no estaban en el borde de la carretera. Estaban justo al lado del coche, pegados a la ventanilla trasera, con sus pálidas caras a centímetros del cristal. No estaban mirando a mis hijos, me estaban mirando a mí. Y sonrieron. Fue la sonrisa más horrible que he visto en mi vida. No mostraba alegría, ni malicia. Era solo un estiramiento de labios sobre dientes pequeños y perfectos. Arranqué el coche sin pensar. Aceleré a fondo. Las llantas chirriaron sobre el asfalto. No miré atrás. Conduje como un loco, sin respetar curvas ni límites de velocidad, hasta que las luces de la Rumorosa quedaron muy atrás. Mis hijos no despertaron hasta que llegamos a las afueras de Tecate. Parpadearon, como si salieran de un sueño profundo. «¿Ya llegamos, papá?», preguntó Sofía, con la voz pastosa de sueño. No recordaban nada. Nunca volvimos a viajar por esa carretera de noche. A veces, cuando mis hijos duermen, me les quedo mirando. Y por un segundo, en la penumbra de su habitación, me parece ver esa misma expresión vacía en sus rostros. No sé qué querían esos niños. No sé si eran fantasmas o algo peor. Solo sé que por un instante sentí que no estaban mirando a mis hijos para llevárselos. Estaban mirándolos como si estuvieran reconociendo a los suyos. Continuamos con la siguiente historia. La frecuencia del silencio. Mi nombre es Frank y trabajé para una compañía eléctrica en Virginia Occidental durante 15 años. Mi trabajo era ser liniero, sobre todo después de las grandes tormentas que azotan los Apalaches. Cuando una tormenta derribaba las líneas en algún rincón olvidado de las montañas, ahí iba yo. Estoy acostumbrado al aislamiento y al silencio. De hecho, me gustaba. Hasta ese trabajo en un pequeño pueblo llamado Hollow Creek. Una tormenta de hielo brutal había dejado a toda la región sin electricidad. A Hollow Creek no se podía llegar por carretera normal. La única forma de acceder era por un viejo camino de servicio forestal. Me enviaron solo, ya que era un trabajo sencillo. Un único transformador principal que se había fundido. Debería haberme llevado unas pocas horas.
Llegué al pueblo al atardecer, y fue raro. No había luces, por supuesto, pero tampoco había el movimiento que uno esperaría. No había gente en los porches con linternas, ni niños jugando, ni el ladrido de un perro. Solo un silencio pesado, opresivo, que ni siquiera el viento parecía perturbar. Las casas eran viejas, de madera, bien cuidadas, pero las ventanas eran como ojos oscuros y vacíos. Estacioné mi camioneta cerca del poste del transformador, en el centro de lo que parecía la plaza del pueblo. Al bajarme, el silencio me golpeó. Era tan profundo que podía oír el zumbido en mis propios oídos. Empecé a trabajar, subiendo al poste con mis arneses. Desde arriba, tenía una vista de todo el pueblo. Y entonces, los vi. La gente. Estaban dentro de sus casas, visibles a través de las ventanas, sentados en sus salas de estar, en sus cocinas, pero no se movían. Estaban completamente inmóviles. Una familia de 4 estaba sentada alrededor de una mesa de comedor, con la comida servida, pero nadie comía. Un hombre mayor estaba en una mecedora en su porche, pero no se mecía. Una mujer miraba por la ventana, directamente hacia mí. No parpadeaba. Mi primer pensamiento fue que era una especie de protesta silenciosa o una costumbre local extraña. Intenté ser amigable. «Buenas tardes, ya casi les devuelvo la luz», grité desde el poste. Nadie reaccionó, ni un solo giro de cabeza. La mujer en la ventana siguió mirándome con una fijeza que me heló los huesos a pesar del sudor del trabajo. Me apresuré, con las manos torpes y el corazón acelerado. El aire olía a ozono y a tierra mojada, pero también a algo más, a polvo, a ropa vieja guardada por mucho tiempo. Cuando finalmente conecté todo y el nuevo transformador cobró vida con un zumbido eléctrico, esperaba una reacción. Luces encendiéndose, vítores, algo, pero número. El transformador zumbaba, la corriente fluía, pero ninguna luz se encendió en las casas, ni una sola. Fue entonces cuando el verdadero terror se instaló. Entendí que la electricidad no estaba llegando a las casas porque no había nada que la recibiera. No había televisiones encendidas, ni refrigeradores, ni radios. Solo gente sentada en la oscuridad, en silencio. Decidí bajar y largarme de allí. Mientras descendía, mi radio de trabajo, que había estado en silencio todo el tiempo, crujió. Una voz salió, distorsionada y llena de estática, pero claramente una voz infantil. Cantaba una canción de cuna, una que mi abuela solía cantar, pero la voz era monótona, sin emoción, como una grabación en bucle. «Hush, little baby, don't say a word». Miré frenéticamente a mi alrededor. No había niños a la vista. La voz salía de mi propia radio, pero no era una transmisión. Era como si el aire mismo estuviera cantando a través de ella. Aterricé en el suelo y, sin molestarme en recoger todas mis herramientas, corrí a la camioneta. Mientras buscaba las llaves con manos temblorosas, la mujer de la ventana sonrió. Era una sonrisa lenta, antinatural. Y luego, al unísono, como si una señal silenciosa hubiera sido dada, todas las figuras en todas las casas se levantaron y se giraron para mirar por las ventanas hacia mí. Arranqué la camioneta y salí de Hollow Creek levantando una nube de grava. No miré atrás hasta que estuve de nuevo en la carretera principal. Cuando informé a la central que el trabajo estaba hecho, les conté lo que vi. Me dijeron que estaba estresado, que la soledad me había jugado una mala pasada. Al día siguiente revisaron los mapas. Me dijeron que no existía ningún pueblo llamado Hollow Creek en esa área, que ese camino de servicio forestal había sido cerrado hace más de 50 años después de que un brote de difteria aniquilara a toda la población. A veces, cuando estoy solo en casa y todo está en silencio, me parece oír esa estática en el fondo y la voz de un niño cantando, y sé que Hollow Creek sigue ahí, esperando en silencio
a que alguien más vaya a arreglarles la luz. Continuamos con la siguiente historia. La parada en la Sierra Mazateca. Me llamo Leo. Hace unos años decidí tomarme un año sabático para viajar de mochilero por México. No era un turista de hotel y pulserita. Yo quería la experiencia real. Pueblos pequeños, comida de mercado, autobuses de tercera clase. Fue en uno de esos viajes, en las profundidades de la Sierra Mazateca de Oaxaca, donde aprendí que a veces la experiencia real es algo que no estás preparado para vivir. Estaba tratando de llegar de Huautla de Jiménez a un pueblo aún más remoto del que había oído hablar. El último autobús del día me había dejado en un cruce de caminos de tierra en medio de la nada, cuando el sol ya empezaba a teñir las nubes de naranja. No había ni un alma, solo el zumbido de los insectos y el denso olor a vegetación húmeda. Estaba considerando acampar allí mismo, cuando una vieja camioneta Ford se detuvo a mi lado. El conductor era un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas amables y ojos brillantes. Se presentó como Tadeo. «Te ves perdido, muchacho», dijo con una voz suave y rasposa. «Sube, te acerco. Voy a mi pueblo, no está lejos». Acepté agradecido. La cabina olía a tabaco y a copal. Tadeo era un buen conversador. Me habló de las plantas, de las cosechas, de su familia. Me sentí completamente a gusto. Después de unos 20 minutos, se desvió por un camino aún más estrecho. «Tengo que hacer una parada rápida», dijo. «Un asunto de familia en la iglesia. No tardo nada». El camino terminaba en un claro donde había una pequeña iglesia de adobe, muy antigua. Parecía abandonada, con la pintura desconchada y hierba creciendo entre las grietas. Pero había unas cuantas personas esperando fuera, todas vestidas con ropas sencillas y oscuras. No hablaban entre sí, solo esperaban, con una paciencia casi pétrea. «Espérame aquí, por favor», dijo Tadeo. «Es importante que no te bajes del coche. Solo serán 5 minutos». Asentí y lo vi bajar. La gente del exterior hizo una leve inclinación de cabeza cuando él pasó, y entraron todos juntos a la iglesia. Me quedé en la camioneta, mirando el edificio. No había ventanas, solo la puerta de madera maciza que se cerró tras ellos con un sonido sordo. Pasaron 5 minutos, luego 10. Empecé a sentirme inquieto. El sol ya se había puesto y la oscuridad de la sierra caía rápidamente. No se oía nada desde dentro de la iglesia. Ni cantos, ni rezos, ni murmullos. Silencio absoluto. Me pareció extraño para un asunto de familia. Mi curiosidad, mezclada con una creciente ansiedad, me venció. Recordé la advertencia de Tadeo, pero necesitaba ver qué pasaba. Me bajé de la camioneta con el mayor sigilo posible y me acerqué a la puerta. No había cerradura, solo un pesado picaporte de hierro. Lo giré lentamente y empujé. El interior estaba iluminado solo por docenas de velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. El aire era espeso, cargado con el olor a cera derretida y a algo más, algo metálico y dulzón. Tadeo y los demás estaban de pie, de espaldas a mí, formando un círculo en el centro de la sala. Miraban hacia abajo, a algo que estaba en el suelo. Pensé que era un funeral, un velorio. Me asomé un poco más para ver. En el centro del círculo, sobre una manta tejida, no había un cuerpo. Había una efigie, una figura humanoide hecha de ramas secas, barro y trapos. Pero lo que me heló la sangre fue su rostro. Estaba cubierto por una fotografía descolorida, la cara de un hombre joven. Y entonces, Tadeo comenzó a hablar. No era su voz amable y rasposa. Era un canto bajo, gutural, en una lengua que no reconocí. El resto del grupo respondió al unísono, con el mismo cántico monótono. Mientras cantaban, Tadeo sacó un pequeño cuenco de barro y, con un cuchillo, se hizo un corte en la palma de la mano. Dejó que la sangre goteara sobre la cara de la efigie, sobre la fotografía. «Le damos tu sed», cantaron en español, en un coro que me perforó los oídos.
Le damos tu hambre, continuaron, mientras otra persona esparcía tierra sobre la figura. Le damos tu nombre, dijo Tadeo mirando la foto. Para que no vuelvas, concluyeron todos. Fue entonces cuando uno de ellos, una mujer anciana, se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. No había sorpresa en su mirada, solo una frialdad antigua y aterradora. Dejó escapar un siseo, y todo el grupo se cayó y se giró hacia mí. Tadeo me miraba, su rostro ya no era amable. Era la máscara de un juez, de un verdugo. No esperé una invitación para irme. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, adentrándome en la oscuridad de la sierra. No sé cuánto tiempo corrí, tropezando con raíces, arañado por las ramas. Eventualmente, llegué a otro camino y un camión de carga me recogió al amanecer. Le conté al conductor una versión simple de que me había perdido. Nunca supe qué era ese ritual, un exorcismo, una maldición, una forma de atrapar a un espíritu. Solo sé que no era un asunto de familia, era algo mucho más antiguo y oscuro. Y a veces, cuando estoy solo, recuerdo la mirada de Tadeo y me pregunto, ¿de quién era la cara en esa fotografía? ¿Y qué le habrían ofrecido a esa cosa si se hubieran dado cuenta de que yo estaba mirando desde el principio? Continuamos con la siguiente historia. El kilómetro fantasma. Hola, soy Brenda. Soy representante de ventas para una compañía farmacéutica. Mi territorio cubre todo Arizona y Nuevo México, así que paso más tiempo en mi sedán de empresa que en mi apartamento. Estoy acostumbrada a las carreteras largas y solitarias del desierto. Son mi oficina. Pero hay un tramo de la US 191 al norte de Arizona que ya no recorro, ni de día ni de noche. Fue un martes de agosto, un día sofocante. Iba de regreso a Phoenix después de una reunión en Chinle. El sol pegaba con fuerza y el aire acondicionado de mi coche luchaba por mantenerme fresca. El paisaje era monótono. Tierra roja, matorrales y un cielo azul infinito. Puse el control de crucero, sintonicé un podcast y me dejé llevar. Miré el reloj del tablero, 3:15 de la tarde. Miré el GPS, 150 millas para llegar a casa. Todo normal. Unos minutos después el podcast se cortó. Estática pura. Fruncí el ceño y traté de cambiar la emisora de radio. Nada, solo siseos. Genial, zona muerta, pensé. No era raro por allí. Seguí conduciendo. El sol parecía haberse quedado fijo en el cielo. La carretera se extendía recta e idéntica, kilómetro tras kilómetro. Después de lo que parecieron 20 minutos, miré el reloj de nuevo. Seguían siendo las 3:15 de la tarde. Parpadeé. Sacudí la cabeza. Debo estar cansada. Le di un golpecito al reloj. La hora no cambió. Saqué mi teléfono. También marcaba las 3:15 de la tarde. Y no tenía señal. Una extraña sensación de irrealidad comenzó a invadirme. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero el coche seguía avanzando. El odómetro seguía sumando kilómetros. Miré el GPS. Ahora decía, recalculando, sobre un mapa completamente en blanco. El pánico empezó a burbujear en mi pecho. Pisé el freno y detuve el coche en el arcén. El silencio era absoluto. No había viento, ni el sonido de insectos, nada. Solo el zumbido de mi propio sistema nervioso. Afuera, el paisaje era el mismo, pero diferente. Los colores parecían un poco desaturados, como en una fotografía vieja, y no había sombras. A pesar de que el sol estaba alto, mi coche no proyectaba ninguna sombra sobre el asfalto, ni los cactus, ni yo. Fue entonces cuando vi el coche. Estaba aparcado en el arcén, a unos 100 metros delante de mí. Era un modelo antiguo, un Chevrolet Bel Air de los años 50, de un color turquesa desvaído. Parecía fuera de lugar, como un objeto de atrezo en una película. Dudé, pero la idea de ver a otra persona, a cualquiera, era un alivio. Conduje lentamente hasta él y me detuve a su lado. Las ventanillas estaban subidas.
No se veía a nadie dentro. Toqué la bocina. Nada. Me bajé del coche. «Hola, ¿necesita ayuda?», grité. El aire se sentía extrañamente denso y estático. Me acerqué a la ventanilla del conductor y me asomé. El interior estaba impecable, como si acabara de salir de fábrica. No había nadie, pero en el asiento del copiloto había un objeto. Era un teléfono, un smartphone idéntico al mío. Y en la pantalla había una foto. Era una foto mía, de mí misma, de pie fuera de mi coche, mirando dentro del Chevrolet. Retrocedí de un salto, con el corazón desbocado. ¿Cómo era posible? Saqué mi propio teléfono. La pantalla seguía congelada a las 3:15 de la tarde. Volví a mirar dentro del coche antiguo. Ahora, en el asiento del conductor, había una figura. No la había visto antes, lo juro. Era una mujer, con el pelo peinado al estilo de los años 50, con un pañuelo de seda al cuello. Estaba mirando al frente. Lentamente, giró la cabeza y me miró. Su rostro era el mío, exactamente el mío, pero más pálido, más delgado, con una expresión de infinita tristeza en los ojos. Grité y corrí de vuelta a mi coche. Arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás el Bel Air y a mi doble fantasmal. No me atreví a mirar por el retrovisor. Conduje y conduje, llorando, hiperventilando. No sé cuándo volví a la realidad. De repente, la radio volvió a sonar con una canción a todo volumen. Miré el reloj. Marcaba las 5:45 de la tarde. El GPS mostraba mi ubicación, a solo 30 millas de Phoenix. Mi teléfono tenía señal y la hora correcta. Habían pasado más de 2 horas, pero para mí, solo habían sido unos minutos de terror puro. El odómetro de mi coche, sin embargo, solo había registrado 15 millas más de las que tenía cuando todo empezó. Llegué a casa temblando. He intentado buscar explicaciones. Microsueños, espejismos del desierto, un fallo eléctrico. Nada encaja. Ya no viajo por esa carretera. A veces, en mitad de la noche, me despierto y miro mi teléfono, aterrorizada de ver que son las 3:15. No sé qué pasó en ese kilómetro fantasma. No sé si viajé en el tiempo o a otra dimensión, o si simplemente me asomé a un eco de mi propia muerte en esa carretera solitaria. Continuamos con la siguiente historia. Los susurros de la ruta PUC. Mi nombre es Ismael. Hago entregas para una empresa de paquetería en la península de Yucatán. Conozco cada rincón, desde las zonas turísticas de Cancún hasta los pueblos perdidos en la selva. La gente piensa que Yucatán es todo sol y pirámides, pero hay lugares profundos, antiguos, donde la selva reclama lo suyo y las viejas creencias siguen vivas. Tenía una entrega especial, un paquete para una hacienda privada en la ruta PUC, una zona arqueológica famosa por sus ruinas mayas. La dirección era extraña, alejada de cualquier pueblo, al final de un camino de terracería que se adentraba en la selva. Empecé a conducir por ese camino cuando el sol ya estaba bajo. La vegetación era tan densa que formaba un túnel verde sobre mi furgoneta. A los pocos kilómetros, empecé a verlas. Muñecas, colgadas de las ramas de los árboles a ambos lados del camino. No eran como las de la famosa isla de Xochimilco. Estas eran diferentes. Había muñecas de plástico baratas, de esas que les compras a tus hijas en el mercado. Pero también había muñecas de trapo, viejas y descoloridas, y otras hechas de cáscaras de coco y pelo de maíz, al estilo antiguo. Al principio eran solo unas pocas, luego docenas, cientos, todas colgando, balanceándose suavemente con la brisa inexistente bajo el dosel de la selva. Algunas estaban rotas, con un ojo faltante o una extremidad arrancada. Otras estaban extrañamente intactas, con sus vestidos de plástico tiesos y sus sonrisas pintadas. Y todas, absolutamente todas, parecían estar mirando hacia el camino, hacia mí. El ambiente se volvió pesado, opresivo. Apagué la radio. En el silencio, empecé a oírlo. Un susurro.
como el de hojas secas arrastradas por el viento, pero no había viento. Era un sonido constante, siseante, que parecía venir de todas partes a la vez. Shh, shh. Me dije a mí mismo que era el sonido de los insectos, la selva, pero el sonido empezó a tomar forma. Se convirtió en voces, en murmullos infantiles, apenas audibles. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Era burlón, juguetón de una manera siniestra. Aceleré, queriendo salir de allí cuanto antes. Las muñecas pasaban como un borrón a mi lado, pero entonces, una de ellas, una muñeca de porcelana con el vestido hecho jirones, colgada muy cerca del camino, giró la cabeza y me siguió con sus ojos de cristal pintado mientras yo pasaba. Lo vi claramente. No fue mi imaginación. El corazón me martilleaba en el pecho. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros. Ahora podía distinguir palabras sueltas, fragmentos en una mezcla de español y maya. Niño está solo, juega con nosotras. De repente, un golpe sordo en el techo de la furgoneta me hizo dar un volantazo. Luego otro y otro. Sonaba como si una lluvia de piedras estuviera cayendo sobre el metal. Miré por el espejo retrovisor. No había nada. Solo el camino vacío y las muñecas colgando inmóviles. Pero los golpes continuaron, rítmicos, insistentes. Pum, pum, pum. Llegué al final del camino, a un portón de hierro forjado que daba a una hacienda en ruinas. Estaba claro que allí no vivía nadie desde hacía décadas. El paquete no tenía sentido. No había nadie para recibirlo. El terror me venció por completo. Puse la furgoneta en reversa, sin importarme nada, y empecé a retroceder a toda velocidad. El viaje de vuelta fue un infierno. Los susurros se convirtieron en risitas agudas. Las muñecas, ahora iluminadas por mis luces traseras, parecían moverse, balanceándose violentamente en las ramas. Juraría que vi pequeñas manos de plástico arañando las ventanillas mientras pasaba. Salí de ese camino de tierra derrapando y no paré hasta llegar a la carretera principal. Me detuve en el arcén, temblando, cubierto de sudor frío. Cuando por fin tuve el valor de bajarme, vi el techo de la furgoneta. Estaba cubierto de pequeñas huellas de manos y pies, huellas del tamaño de las de una muñeca, y en el parabrisas, escrito con el polvo del camino, había una palabra: quédate. Dejé el paquete en la oficina al día siguiente y dije que la dirección no existía. Nadie preguntó más. Investigué un poco por mi cuenta. Los locales hablan de ese camino. Dicen que es un lugar donde se dejan ofrendas, muñecas para apaciguar a los aluxes, los espíritus traviesos de la selva. Pero otros dicen algo más oscuro, que las muñecas no son para apaciguar nada. Son para atrapar las almas de los niños que se pierden en la selva, para que nunca estén solos, y que siempre están buscando nuevos compañeros de juego. Continuamos con la siguiente historia. El pasajero del asiento trasero. Me llamo Sam. Fui paramédico en Seattle durante 12 años. Vi de todo, créanme. Aprendes a compartimentar, a guardar el horror en una caja y seguir con tu vida. Pero hay una caja que nunca he podido cerrar del todo. Se abre sola en las noches de lluvia, en las carreteras solitarias de la península olímpica. Todo empezó con un accidente en la ruta 101. Un coche contra un árbol, una noche de tormenta. El conductor era un chico joven, no tendría más de 20 años. Cuando llegamos todavía estaba vivo, pero apenas. Estaba atrapado, y su respiración era un estertor horrible. Mientras mis compañeros intentaban liberarlo con las herramientas hidráulicas, mi trabajo era mantenerlo con vida. Me metí en el amasijo de hierros tanto como pude. Tranquilo, chico, te sacaremos de aquí, le dije. Me llamo Marcos, susurró él, con los ojos llenos de pánico. No quiero morir solo. Le agarré la mano. No estás solo, Marcos, estoy aquí contigo. Hicimos todo lo que pudimos, pero sus heridas eran demasiado graves. Murió allí, en el coche, mientras yo le sostenía la mano. Su última palabra fue mi nombre. Sam.
Es el tipo de cosas que te persiguen, pero era parte del trabajo. O eso creía. Unos meses después empecé a notarlo. Al principio, era sutil. Estaba conduciendo mi coche personal, de noche, por una carretera rural. Vi unas luces intermitentes a lo lejos y, por instinto de paramédico, me detuve para ver si podía ayudar. No había ningún accidente, solo un coche de policía abandonado con las luces encendidas. No había nadie. Me pareció raro y seguí mi camino. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vi a alguien sentado en mi asiento trasero. Solo una silueta en la oscuridad. Pegué un frenazo. Me giré con el corazón en la boca. Y no había nadie. Lo achaqué al estrés, al agotamiento. Pero volvió a pasar. Siempre en carreteras solitarias, siempre de noche. A veces era solo una sensación, el peso de una presencia detrás de mí. Otras veces, el reflejo en el espejo era más claro, la figura de un hombre joven. Nunca le veía la cara, solo su contorno. El verdadero terror comenzó cuando la figura empezó a interactuar. Una noche, conduciendo bajo una lluvia torrencial, la misma que la noche en que Marcus murió, escuché un susurro desde el asiento trasero. «Gira aquí». La voz era débil, como el viento, pero inconfundible. Era la voz de Marcos. Ignorarlo me provocó un pánico tan intenso que casi pierdo el control del coche. Empecé a tener miedo de conducir solo. Mis compañeros de trabajo notaron mi ansiedad. Intenté contárselo a mi capitán, pero ¿qué iba a decirle? ¿Que el fantasma de un paciente que perdí viajaba conmigo? Me habrían puesto en baja por estrés postraumático de inmediato. La peor noche fue hace un año. Iba de camino a casa después de un turno doble. Estaba exhausto. Tomé una carretera secundaria para evitar el tráfico. La niebla era espesa, y entonces lo sentí. El frío en la nuca, el peso en el asiento trasero. Miré al espejo retrovisor y, por primera vez, lo vi con claridad. Era Marcos. Su rostro era pálido, con la misma expresión de pánico que tenía antes de morir. Sus ojos estaban fijos en mí. «No deberías estar aquí», susurró, y su voz llenó el coche. «Es peligroso». Delante de mí, saliendo de la niebla, un ciervo saltó a la carretera. Di un volantazo instintivo. El coche derrapó sobre el asfalto mojado y se estrelló contra una barandilla, quedando peligrosamente cerca de un barranco. El impacto me dejó aturdido. Cuando recuperé la claridad, el coche estaba en silencio. La figura de Marcus había desaparecido. Si no hubiera estado allí, si no me hubiera hablado, no habría estado tan alerta. Probablemente habría golpeado al ciervo de lleno y terminado en el fondo de ese barranco. Me salvó la vida. Dejé de ser paramédico poco después. No podía soportarlo más. Me mudé a una ciudad más pequeña. Ya no lo veo en mi coche. Pero a veces, cuando paso por el lugar de un accidente reciente en la carretera, siento ese frío. Y sé que está cerca. No creo que sea una presencia malévola. Creo que está atado a mí, a la última persona que le mostró algo de compasión. Pero no es un consuelo. Es un recordatorio constante de mi fracaso. Un pasajero fantasma que me salvó la vida para recordarme la que yo no pude salvar. Continuamos con la siguiente historia. El encargo de la bestia. Me van a perdonar que no les dé mi nombre. Digamos que durante un tiempo mi oficio fue cruzar gente por la frontera. No me enorgullezco, pero la necesidad tiene una cara muy fea. Yo conocía el desierto de Sonora como la palma de mi mano. Sabía qué sendas evitar, dónde encontrar agua y cómo moverse sin ser visto por la migra. Mi reputación era la de ser alguien serio, rápido y que no hacía preguntas. Y fue esa reputación la que me trajo el encargo más extraño y aterrador de mi vida. Me contactó un intermediario, un hombre de traje caro que no pegaba nada en el bar polvoriento de agua prieta donde nos vimos. No quería cruzar a un grupo de inmigrantes, quería cruzar a una sola persona, un cliente muy importante. La paga era ridícula,
suficiente para retirarme y montar un negocio legal. Acepté, por supuesto. La única condición era que debía encontrarlo en un punto específico del desierto, a medianoche, 3 días después, y que debía ir solo. La noche de la cita, llegué al lugar. Era un conjunto de rocas con forma de aguja, un lugar que los locales llaman los dientes del diablo. La luna era una astilla de plata en el cielo. Esperé. A la medianoche en punto, lo vi acercarse. No venía de la dirección de la ciudad, sino del corazón del desierto. Era un hombre alto, muy alto, vestido con un abrigo largo y oscuro a pesar del calor. Su rostro estaba en la sombra de un sombrero de ala ancha. ¿Eres tú el guía?, preguntó. Su voz era increíblemente profunda, resonante, como si viniera de un pozo. Asentí. El pago, dijo, y me tendió un maletín pesado. Lo abrí. Estaba lleno de fajos de dólares. La mitad ahora. La otra mitad cuando estemos al otro lado, en el lugar que te indicaré. Empezamos a caminar. El hombre se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, y en un silencio total. No sudaba, no respiraba con dificultad, no hacía ruido al caminar sobre la grava. Yo, que me consideraba un experto, sonaba como un elefante a su lado. El silencio se hizo tenso. Intenté romper el hielo, huyendo de algo, o buscando algo, pregunté. Se detuvo y se giró lentamente hacia mí. La luna iluminó por un instante su rostro bajo el sombrero. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos no eran humanos. Eran completamente negros, sin iris ni esclerótica. 2 orbes de oscuridad pulida que parecían absorber la luz. Y olía a algo extraño, a polvo de tumba y a ozono, como antes de una tormenta. Ambas cosas, respondió con su voz de ultratumba. Seguí caminando, pero ahora el miedo era mi compañero. Cada instinto de supervivencia me gritaba que huyera. Esto no era un hombre. No sabía qué era, pero no era humano. Pero la codicia y el miedo a lo que me haría si lo abandonaba me mantuvieron en marcha. Caminamos toda la noche. Al amanecer, nos escondimos en una cueva. Él no comió ni bebió. Solo se quedó de pie en la parte más oscura de la cueva, inmóvil como una estatua, durante todo el día. Cuando cayó la noche, continuamos. En la segunda noche nos encontramos con una patrulla fronteriza. Los vi a lo lejos, sus linternas barriendo el desierto. Me agaché instintivamente. Al suelo, susurré. El hombre no se movió. No será necesario, dijo. Y entonces hizo algo que todavía me provoca pesadillas. Aspiró profundamente, y el aire a su alrededor pareció enfriarse, vibrar. Los haces de luz de las linternas de la patrulla, que se dirigían directamente hacia nosotros, de repente se desviaron, como si una fuerza invisible los empujara hacia otro lado. Los agentes pasaron a menos de 50 metros de nosotros, y no nos vieron. Fue como si nos hubiéramos vuelto invisibles. Cruzamos la frontera esa misma noche. Me dio una nueva coordenada, un motel abandonado cerca de Ajo, Arizona. Cuando llegamos, me entregó el segundo maletín. Ha sido un placer hacer negocios contigo, dijo, su voz resonando en el aire quieto de la madrugada. Reuní todo mi valor y pregunté, ¿qué eres? ¿Por qué querías cruzar? Se quitó el sombrero. Su cabeza era calva y pálida, y las venas bajo la piel parecían moverse con una luz oscura. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos negros estiró sus labios finos. Hay deudas viejas que cobrar en esta tierra, y hay almas que me prometieron hace mucho tiempo. Los pactos deben cumplirse, dijo. Yo no quería entrar a este país, simplemente estaba regresando a casa. Se dio la vuelta y caminó hacia la noche, desapareciendo no en la distancia, sino como si la propia oscuridad se lo tragara. Me quedé allí, temblando, con 2 maletines llenos de un dinero que de repente se sentía sucio, maldito. Dejé el dinero, todo. Lo abandoné en ese motel y corrí. Ya no cruzo, gente.
Vivo en un pueblo pequeño en el sur de México. Voy a la iglesia todos los domingos, pero sé que él está ahí fuera. No era un inmigrante, ni un fugitivo. Era algo más, algo antiguo a lo que este país, esta tierra, le debía algo. Y a veces, en las noches más oscuras, creo que puedo oler ese aire frío y cargado de ozono, y me pregunto cuántas deudas más le quedan por cobrar.